Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Martes con Kardec. Hoy con un tema muy importante, puesto que todas las personas que abordan el espiritismo, Muchas gracias, señor. muchas, sobre todo los que nunca han oído hablar de esta maravillosa enseñanza, lo abordan con mucho temor. Entonces, hoy pues vamos a procurar eh, quitar toda esa, digamos, esa nube de temor que tienen las personas que abordan esta enseñanza. Entonces, para iniciar, como toda tarea espírita, vamos a hacer una elevación de pensamiento, para lo cual les pedimos que me acompañen de pensamiento, emoción, sentimiento, para pedirle a nuestro Padre Celestial protección, guía, inspiración, que nuestro verbo sea fluido, que pueda llevarle a todos encarnados y desencarnados que van a escuchar en directo y en diferido esta conferencia, eh, esa claridad que deberíamos tener todos ante esta maravillosa revelación que es la revelación espírita. Muchas gracias y que así sea. Bueno, mi nombre es Abel Prasca Ortega, soy el presidente de FUSENDA, Fundación Centro de Estudios Espírita Mies de Amor, de la ciudad de Barranquilla, Colombia. Y bueno, vamos a entrar a este tema, ¿por qué no debo temer al espiritismo? Esta conferencia surge de una propuesta, de una invitación que nos hacen desde Uruguay a Rodrigo Navarro y a mí para hablar de este tema. Un tema que es de mucha actualidad entre las personas pues que conocen, que se enteran de este conocimiento, pero que a veces el mismo nombre espiritismo les da pues cierto recelo, cierta situación, cierta desconfianza, que pues eso es lo que vamos a pretender en esta tarde-noche, procurar desvirtuar esos temores que hay con respecto al espiritismo. Y para eso nos vamos a basar en las propias enseñanzas de Jesús, las propias palabras de Jesús, que es el guía y líder de la humanidad, y también es el guía y líder del espiritismo. Así a algunas personas le puede extrañar, realmente es él mismo prometió esta revelación. Lógicamente no podía ser con ese nombre hace 2000 años, pero sí él, como lo vamos a ver más adelante, él prometió, él hizo una profecía acerca de esta revelación. Por eso es que no debemos temer al espiritismo. Entonces se ha elaborado la charla con 10 puntos que hemos llamado como las 10 razones para no temerle al espiritismo, y que precisamente lo vamos a desarrollar en el transcurso de esta charla. Entonces, los 10 puntos son los siguientes. Primero vamos a leer los 10 puntos y después vamos a desarrollar cada uno. Entonces, en primer lugar, las palabras de Jesús que decían: la verdad os hará libres. Segundo, también palabras de Jesús con respecto a que el que tiene oídos para oír, oiga. Tercero, otras palabras de Jesús que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Cuarto, es que Jesús, como espíritu encarnado, abolió la prohibición de comunicarse con los muertos.
que muchas veces las personas tratan de sacar este tema, esta abolición de la comunicación con los muertos, entre comillas, porque no, nadie muere, que en tiempos de Moisés, él pues proclama es una de las leyes ante el pueblo judío. Entonces dice que como eso está prohibido, entonces nosotros no deberíamos acudir a esta comunicación con los muertos. Y resulta que Jesús, como espíritu encarnado, abolió esa prohibición de la comunicación con los muertos, como lo vamos a ver más adelante. Quinto, Jesús, como muerto, entre comillas, se comunicó con los vivos. Sexto, el espiritismo o doctrina de los espíritus nos libera con la revelación de la reencarnación. Acuérdense lo que dijimos más adelante en el punto 1, la verdad os hará libre. Por eso llamamos así que el espiritismo nos libera, con esta verdad de la reencarnación nos libera, ¿sí? Nos hace libres por este conocimiento de una forma lógica, de una forma totalmente racional. Sexto, o séptimo, perdón, el espiritismo también, o doctrina de los espíritus, nos prueba, nos demuestra la inmortalidad del alma. ¿A través de qué? A través de la mediunidad. El espiritismo nos está comprobando la inmortalidad del alma. Octavo, el espiritismo o doctrina de los espíritus va de la mano con la ciencia. No tenemos nada que temer con respecto a que los principios del espiritismo están siendo hoy demostrados por la ciencia. ¿Sí? Bueno, noveno, el espiritismo, doctrina de los espíritus, es un auxiliar de la religión. Eso también lo vamos a ver, este principio de que el espiritismo auxilia a la religión. Porque el espiritismo no es una religión, no es una religión desde el punto de vista tradicional de la palabra. Tiene tres aspectos que son científico, filosófico y moral, pero no es una religión como todas las establecidas. Y décimo, también recurrimos a unas palabras de Jesús que es más el consolador, entre paréntesis, es el espiritismo. Ya decía yo que el mismo Jesús nos había anunciado el espiritismo, más el consolador o espiritismo, os enseñará todas las cosas. Bien, entonces estos 10 puntos, tal vez haya más, tal vez haya menos, no sé, es nuestros puntos, los que para nosotros son las razones para nosotros no debemos temerle al espiritismo. Bien, entonces vamos a iniciar el desarrollo de cada uno de estos puntos. El primero, esas palabras de Jesús, la verdad os hará libres. Cito textualmente, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué nos está diciendo Jesús y qué amplitud tiene este principio? Que debemos permitirnos investigar, averiguar, conocer, indagar, no quedarnos solamente con lo que nos han dado, no quedarnos solamente con lo que nos han dicho en un periodo de la humanidad, cuando todo evoluciona, cuando todo, cada día se descubren nuevas cosas. Entonces, la parte espiritual no es una excepción, ¿sí? No podemos adormecernos con un conocimiento que nos dieron o que nos impusieron durante mucho tiempo, y debemos entender que si todo evoluciona, también los conceptos espirituales evolucionan, o por lo menos la manera como se nos entregan a los humanos. Dios
debe considerar que el ser humano, que la humanidad necesita de tiempo en tiempo un conocimiento que lo complemente, un conocimiento de mayor comprensión acerca de esa verdad que nos han traído muchos avatares, muchos enviados de la humanidad, y el principal de ellos, Jesús. ¿Ok? Entonces, de tanto en tanto, Dios considera que los seres humanos debemos tener un conocimiento diferente. Por ejemplo, hace 4000 años vinieron los 10 mandamientos de Moisés, que todavía esos 10 mandamientos de Moisés son un principio espiritual importante, una guía espiritual importante, ¿sí? Hace 2000 años vino Jesús, también con unas enseñanzas importantísimas que complementaron en ese momento. No vinieron a destruir esos 10 mandamientos de la ley de Dios recibidos por Moisés, también fueron una revelación de Dios, sino que le vinieron a dar sanción, complemento. Fue otro lenguaje. El lenguaje de Moisés era muy autoritario, era de penas de muerte. El lenguaje de Jesús era completamente diferente, más amoroso, más tierno, más misericordioso. Entonces, es el mismo Dios hablando en un lenguaje diferente, de una manera diferente, a través de sus diferentes intermediarios. Moisés fue un intermediario de él, Jesús fue otro intermediario de él. Como estamos aquí para decir la verdad, el espiritismo nos dice que Jesús no es Dios, Jesús es un enviado de Dios, un ministro de Dios, es el guía de la humanidad. Los espíritus han sancionado de que Él es nuestro modelo y que Él vino a traernos la verdad. Pero Él mismo, Jesús mismo expresa que no lo dijo todo, que no lo podía decir todo, que Él por eso Él hablaba por parábolas. Entonces se entiende, y Él mismo, ya lo vamos a ver más adelante, prometió una nueva revelación. Entonces, este principio de que la verdad os hará libre, planteado por Jesús, entonces nos está llevando Jesús, animando Jesús a la investigación. Debemos investigar. ¿Y qué más que investigar las cosas espirituales? ¿Sí? Si tenemos conocimiento que ha habido una nueva revelación, unas nuevas enseñanzas, deberíamos. Por eso que el verbo es deber, ¿no? ¿Por qué no debo temer? Deberíamos nosotros investigar qué pasa, qué nos dice esa nueva revelación. Y veremos, como ya los que estamos dentro del espiritismo hemos visto, hemos aprendido, hemos conocido, que no dice nada contrario de lo que dijeron estos maestros de la antigüedad. Lo dice en otras palabras, lo dice en otro lenguaje, lo dice con mayor profundización, ¿sí? Todos esos principios espirituales. Entonces, la verdad os hará libres es un Jesús animándonos desde hace 2000 años a buscar la verdad, a no tragar entero, ¿sí? A no creer ciegamente, sino a creer racionalmente. Eso es lo que nos quiere decir Jesús. Y por supuesto, con sus apóstoles, él desarrolló muchas de sus enseñanzas, ¿sí? Porque a pesar de que esos apóstoles eran la mayoría era gente sencilla del pueblo, pero ellos fueron seleccionados porque eran espíritus de mucha mayor evolución que le podían comprender en ese momento. La mayoría del pueblo, incluso algunos supuestamente más ilustrados, como los fariseos, como otros, los saduceos, no le entendieron completamente en muchos de sus puntos. Entonces, repito, la verdad os hará libres son unas palabras de Jesús que nos animan a indagar,
a investigar, ¿sí? Bueno, entonces, vamos con el segundo punto. Esta es otra frase que nos dice Jesús: el que tiene oídos para oír, oiga. Es otra frase que nos induce a razonar, a escuchar, a entender. Y esta frase la dijo él en muchas ocasiones, ¿sí? Sabiendo él que esas personas que le estaban atendiendo sus discursos, sus enseñanzas, ¿sí? No todas le iban a comprender, ¿sí? Dicen por ahí que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Más o menos es este el sentido. Y a veces vemos cosas, oímos cosas y no queremos entender. Por ejemplo, hace mucho tiempo, cuando inicié mis estudios en Cartagena, en la Corporación Tecnológica de Bolívar, nos animaron a hacer una charla sobre donde poníamos un pro de una visión materialista de la vida y una visión espiritualista de la vida. Entonces, yo invité en Cartagena a Álvaro Vélez Pareja, de la Sociedad Espiritista de Cartagena, para que él tuviera la visión espiritualista de la vida. Y alguien me recomendó a alguien un expositor que hablaba de la parte materialista de la vida. Bueno, y cada quien hizo su parte. Al final tuvimos una interacción donde esa persona que estaba defendiendo la parte materialista de la vida, la visión materialista de la vida, había tenido cuando había sido operado con anestesia, había tenido una experiencia fuera del cuerpo, donde él vio todas las cosas que pasaban en el quirófano, lo que se decían los médicos acerca de esa operación que le estaban haciendo a él, y él vio hasta su cuerpo. Entonces, fíjense ustedes lo que dice Jesús: hay personas que tienen oídos y no oyen, ojos y no ven. Es decir, esta persona que defendía un punto de vista materialista de la vida, había tenido la comprobación de la inmortalidad del alma en ese proceso quirúrgico que tuvo, y donde él se vio como a su cuerpo lo vio con los ojos del alma, con su espíritu, con su alma, ¿sí? Vio a su cuerpo. Entonces, él había tenido la mayor demostración personal, pero no la entendía. No vio y no entendió. Oyó y eso no lo llevó a su psiquis, a su entender, a su conciencia, y no lo convenció de una vida post-mortem, ¿sí? Una vida espiritual. Entonces, así pasa con muchas personas que han tenido visiones, han oído algo, han visto, y eso no les dice nada a ellos. Es increíble. Conozco muchas personas así, que todavía dudan de las cosas espirituales, cuando han tenido, más que yo, muchos testimonios, muchas experiencias espirituales, pero eso no las convence. Entonces, quiere decir que Jesús nos está advirtiendo que en algunas ocasiones somos testarudos, espiritualmente hablando, ¿sí? Vemos y no entendemos, oímos y no entendemos. O sea, entonces, eso nos lleva a que muchas personas no se van a convencer por ver y por oír, sino por analizar, por meditar. En cierta forma, todos de alguna manera tenemos que convertirnos en pequeños filósofos, hacernos las preguntas de rigor: ¿por qué estoy aquí? ¿Para dónde voy después de la muerte? ¿A qué vine a hacer aquí a la tierra? ¿Será que me estoy comportando acorde con lo que yo vine a hacer? ¿Será que estoy haciendo mi programa de vida? ¿Será que yo nací a esto? Entonces, todo eso nos lleva
estas sencillas palabras que muchas veces las repitió Jesús sobre que tienen oídos y no ven, y tienen vista y no ven, no entienden. Entonces, ojo con si nosotros somos de aquellos testarudos espiritualmente que no queremos entender muchas cosas que nos pasan, y no solamente nos tienen que pasar a nosotros, ¿sí? Porque sino que te puede pasar a un amigo, un hermano, un vecino, y esa información llega a ti. ¿Tú qué haces? ¿Tienes oídos para oír? ¿Tienes vista para ver? ¿O estás cerrado? ¿O eres testarudo espiritualmente? ¿Qué más necesitan que te digan? ¿De qué otra manera quieres que Dios te abra tus ojos, tu entendimiento, tus oídos? ¿Qué más tienes que hacer? ¿Sí? Sabemos que Dios actúa a veces directamente, pero a veces indirectamente. ¿Ok? Entonces, ser más sensatos ante todas las pruebas que tenemos de las leyes espirituales que existen y que a veces nosotros no las asimilamos a nuestro acervo mental y emocional. ¿Ok? Bien, el tercer punto, también unas enseñanzas de Jesús que dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y esto lo citamos textualmente, de así, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, más el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Está en Mateo 7:21, de la versión Reina Varela. ¿De qué nos está diciendo Jesús con esto, con estas enseñanzas, con estas palabras? Bueno, todos queremos llegar a un lugar mejor después de esta vida material, de esta vida carnal, ¿sí? Y todos tenemos la esperanza, y uno de los elementos es la oración que tanto lo recomiendan, los mismos espíritus superiores recomiendan la oración, la recomienda Jesús, enseñándonos una oración, la recomienda Francisco de Asís, enseñándonos otra oración maravillosa: hazme, Señor, instrumento de tu paz, ¿cierto? O sea que tenemos que decir que un remedio poderoso, una herramienta poderosa que tenemos todos los seres humanos, espíritus encarnados, es la oración. Pero no basta orar. Aquí nos lo está advirtiendo Jesús. No todos los que me dicen Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Y por qué traemos esto a colación? En el sentido de que es una herramienta, o del por qué no debe uno temer al espiritismo. Porque el espiritismo nos enseña que no solamente es orar, sino que también tenemos que actuar. La oración no es suficiente. Tenemos que actuar. Y muchos de nuestras religiones nos han llevado a una actitud pasiva con respecto a nuestra relación con lo espiritual, nuestra adoración a Dios, que basta que nosotros, algunas dicen, porque basta que hagamos algunos actos exteriores de constricción, de una visita semanal a un templo, de arrepentimiento de mis errores, y ya con solo eso Dios me va a mí a abrir los portales del mundo espiritual superior. No basta. Y esto lo dice, y esto lo advierte, y esto es muy importante, porque algunas charlas que he tenido con personas neófitas me dicen, bueno, pero ¿para qué el espiritismo? Si es lo mismo que dice el espiritismo, lo dice las religiones. Entonces, no, porque en muchas religiones el conocimiento espiritual está mutilado por dogmas, por creencias, por postulados que no necesariamente son ni de Dios ni de los enviados de Dios, como esta enseñanza de Jesús, que nos dice
que no basta decir Señor, Señor para entrar en el reino de los cielos, sino hacer la voluntad de mi Padre. Y hemos visto con todos los consejos de los espíritus, con las situaciones difíciles que han encontrado los espíritus en el más allá, que esa es otra cosa que dicen que nadie regresó del más allá para decir cómo le había ido en el espiritismo. Muchos o todos esos espíritus, muchos que pasaron por la tierra, nos vienen a contar sus experiencias, cómo les fue, de acuerdo a su comportamiento. Entonces, a la moral cristiana le faltaba o es necesario un complemento que es el que trae el espiritismo con las narraciones de esos espíritus desde el más allá, de cómo le fue, y todos enteramente dan una sanción importante a la bondad de las enseñanzas de Jesús, ¿sí? Entonces, es necesario los ejemplos para transformarnos, para tener una mayor fe, porque con solamente dudar, ¿será que como un ex sacerdote famoso sale un video viral allí que dice como dudando si tenemos vida en el más allá, por si acaso, dice ese ex sacerdote, dudando de que realmente vayamos a tener un más allá, una vida espiritual. Entonces, no, los espíritas, o gracias al espiritismo, no tenemos duda. Y si nos portamos bien o nos portamos mal, ya es a nuestro propio riesgo, porque ya tenemos la sanción del ejemplo de todos aquellos que han pasado al más allá y que nos han dicho cómo les ha ido de acuerdo a su comportamiento. Entonces, es algo que remarca mucho el espiritismo, el buen comportamiento y las buenas acciones, las acciones en el bien, ¿sí? Tenemos que hacer un trabajo por los demás, no solamente por nosotros, sino debemos trabajar también por otras personas que tienen menos que nosotros, que conocen menos que nosotros, que están en situaciones de dificultad, ¿sí? Entonces nos obliga a ser unos trabajadores más activos del Señor. Aquí dice, no todo el que dice Señor, Señor. No seres tan pasivos, ¿sí? Sino a servir, a practicar la caridad. Esa es la máxima del espiritismo. Fuera de la caridad no hay salvación. No se dice fuera del espiritismo hay salvación. Se dice fuera de la caridad no hay salvación, porque no estamos engañados los espíritas, ¿sí? Allá también en el mundo espiritual hay espíritus, hay espíritas con dificultades. Hay espíritas que no sirvieron bien a Dios aquí en la tierra a pesar de todos los conocimientos. Hay hospitales en el mundo espiritual para tratar, para ayudar a los espíritas fracasados. También hay espíritas fracasados allá. No es un antídoto. El conocimiento del espiritismo no es un antídoto para no entrar en esos sitios de dicha inmediatamente en el mundo espiritual. No, allá hay también espíritas fracasados. Ojalá a ninguno de nosotros nos pase, ¿verdad? Pero nos puede pasar, ¿sí? Pero lo que quiero decir es que no estamos engañados. No son actos exteriores para los espíritas lo que nos salvarán. No son oraciones, solamente oraciones lo que nos salvará. Eso va a ayudar, pero es nuestra voluntad al servicio del bien lo que va a hacer que nosotros realmente tengamos un mejor lugar en el mundo espiritual, tengamos un mejor lugar en el más allá y en futuras encarnaciones, que eso también lo vamos a ver más adelante, en futuras reencarnaciones. Bueno, seguimos. El cuarto principio de por qué no temer al espiritismo. Bueno, como decía ahorita, Jesús, como encarnado, como espíritu encarnado, abolió la prohibición de comunicarse con los muertos, ¿sí? Eso está en un libro de Moisés. Primero que todo, bueno, vamos a terminar aquí el principio. Comunicándose
en el Tabor con Moisés y Elías, muertos, entre comillas, ambos. Entonces, si había una prohibición, y ahora vamos a justificar por qué esa prohibición, si había una prohibición de comunicarse con los muertos por parte de Moisés, es el mismo Moisés como protagonista, Jesús hablando con Moisés, un muerto, y con Elías, otro muerto, es el mismo Moisés y Jesús quienes desechan esa prohibición de comunicarse con los muertos, ¿sí? Porque en el monte Tabor, y aquí está la cita textual, dice, y aquí les apareció Moisés y Elías hablando con él, en Mateo 17:3 de la versión de Reina Varela. Entonces, si hubo una prohibición de comunicarse con los muertos, que es lo que mucha gente saca a relucir cuando hablamos de espiritismo, de que asistimos al espiritismo, de que somos espíritas, salen a reducir esta prohibición, y era que en realidad el pueblo de Israel salía de Egipto, y en Egipto pues todo el mundo tenía la seguridad de la inmortalidad del alma. Miren todo lo que hacían los faraones, todo ese protocolo cuando morían, que se enterraban con sus riquezas porque ellos creían que había una vida más allá. Pero ellos en Egipto entraron en un vicio, que no hacían nada sin comunicarse con los espíritus. Entonces, como eso fue un vicio adquirido, entonces Moisés quiso desarraigar ese vicio, porque en realidad ni siquiera nosotros en la época actual deberíamos hacer eso. Nosotros no debemos para todo comunicarnos con los espíritus. Nosotros tenemos que desarrollar nuestro libre albedrío, y sabemos que los espíritus invisiblemente, ocultamente, nos intuyen nuestros ángeles guardianes, nuestros espíritus protectores, nos intuyen nuestros espíritus familiares. Y ok, si tenemos una duda, tenemos derecho a hacer una oración para tener claridad de qué debemos hacer, pero no estar comunicándonos todo el tiempo con los espíritus para tomar decisiones, porque eso coartaría nuestro libre albedrío. Y la pena que Moisés estableció por comunicarse con los muertos era el apedreamiento, pero eso tampoco es novedad, porque casi todas las leyes de Moisés eran de apedreamiento, porque era un pueblo nómada, ellos no tenían cárceles y no podían estarse cuidando a un condenado ahí en una cárcel, porque ellos tenían que caminar hacia la tierra prometida. Entonces, por eso todas las penas de esa época eran de apedreamiento. Pero hemos dicho, Jesús y el mismo Moisés abolieron esta prohibición de comunicarse con los muertos cuando en el monte Tabor, en lo que ha llamado la transfiguración de Jesús, él aparece junto a Elías y a Moisés, comunicándose con ellos. Entonces, esa prohibición de comunicarse con los muertos queda despedazada, queda abolida en esta nueva etapa de las experiencias espirituales, ¿sí? Bueno, y si queremos complementar más este pasaje, ese Elías que aparece allí, además, acababa de ser decapitado Juan el Bautista, y también había una profecía que decía que antes del Mesías debía venir Juan el Bautista, perdón, antes del Mesías debía venir Elías, y bajando del Tabor también expresa el evangelista que cuando ellos le preguntan por qué dicen los escribas que Elías debe venir, Jesús les dice, Elías ya vino y no le conocieron e hicieron de él como quisieron, así también harán con el Hijo del Hombre, o sea, con Jesús. Entonces el evangelista dice, entonces entendieron que hablaba de Juan el Bautista. Es decir, que Elías en esta comunicación espiritual con Jesús y con Moisés se presentó con la personalidad, que Juan el Bautista en esta comunicación
se presentó con la personalidad de Elías que había tenido en una reencarnación anterior. Miren lo rico que es este pasaje de la transfiguración en el monte Tabor. Primero se desecha esa prohibición de no comunicarse con los muertos, porque es el mismo Jesús el que se comunica con dos muertos, Moisés y Elías. Y segundo, que se sanciona la personalidad anterior de Juan el Bautista, que se comunica. Y además que ya sabemos dentro del espiritismo que esa es una posibilidad que tienen los espíritus, presentarse con la personalidad, no de su última encarnación, sino de una personalidad anterior. Por ejemplo, siempre se presenta el espíritu Emmanuel con los trajes romanos, porque esa personalidad es la que más le impresionó a él, porque en esa personalidad de Emmanuel, él conoció, perdón, en esa personalidad como romano, era el senador Publio Lentulus, conoció a Jesús, entonces él se sigue presentando como romano. Y a pesar de que sabemos que San Juan Evangelista es el mismo Francisco de Asís, en la codificación kardeciana, en los libros de Kardec, se presenta como San Juan Evangelista en varias comunicaciones, este espíritu, porque esa fue la personalidad donde él conoció a Jesús, interactuó con Jesús. Entonces, los espíritus se presentan con las personalidades que más le influyeron en su periodo como encarnado. Entonces, que no nos digan nuestros hermanos que no podemos comunicarnos con los espíritus porque eso lo prohibió Moisés, porque con este pasaje de la transfiguración, eso se destruye esa prohibición de Moisés. ¿Ok? Seguimos. Entonces, otra vez, ¿por qué no debemos temer al espiritismo? Jesús muerto, entre comillas, se comunicó con los vivos en forma semipermanente por 40 días, desde Jerusalén hasta Cafarnaúm. Sí, desde el día de la aparición, ahí a María Magdalena y a sus otros discípulos, hasta el día de lo que se llama la ascensión, ¿sí? Ese es el último encuentro con los apóstoles en Galilea. Entonces, pasando por Emaús, pasando por el momento cuando se le presenta a Tomás, que Tomás en la primera presencia con los apóstoles no estuvo presente, la primera aparición de Jesús con los apóstoles no estuvo presente, entonces después regresa cuando está Tomás y le dice, ven, mete el dedo en mi llaga. Al parecer él había dicho eso, que él no quería que Jesús se aparecía sino hasta que metiera su dedo en su llaga y Jesús se le apareció delante de sus apóstoles, de sus hermanos, y le dice que meta el dedo en la llaga. Entonces fíjate que el doctor Manuel Barbo, me gusta eso que él dice, que también de esta manera él está animando a investigar, a indagar, ¿sí? Cuando él le dice a Tomás que meta el dedo en la llaga, está animando a que escudriñemos, a que investiguemos, a que comprobemos, ¿sí? Aun cuando también dice que dichoso aquel que cree sin ver, pero de todas formas él no niega esa indagación de ese apóstol Tomás. Entonces vamos a ver aquí la cita textual, dice, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando reunidos los discípulos a puerta cerrada por temor a los judíos, a puerta cerrada, le hace bien,
por temor a los judíos, entró Jesús y poniéndose en medio de ellos, los saludó. La paz sea con ustedes. Está en Juan 20:19, la nueva versión internacional. Entonces, esto es importante. Esto es importante porque, mira, Jesús entra a puerta cerrada. Y algunos dicen que Jesús resucitó en cuerpo y alma. Nosotros decimos que Jesús aparece, Jesús se materializa. Su alma se materializa. Y la prueba es esto, que dice precisamente la cita. Entra en un lugar donde estaba la puerta cerrada. Si estuviera en cuerpo y alma resucitado, entonces él no pudiera entrar por una puerta cerrada. No, él se materializa, que eso sí lo pueden hacer los espíritus, ¿sí? Porque para los espíritus no hay barreras de puertas ni paredes, ¿sí? Porque la materia quinta esenciada de los espíritus, del periespíritu, atraviesa cualquier materia sólida, ¿sí? Entonces, él lo que hace es materializarse, su espíritu atraviesa esas paredes y se materializa para que lo puedan comprobar. Y la prueba es que se desmaterializa en el mismo momento, ¿sí? Esas son facultades del periespíritu que se puede materializar y desmaterializar cuando encuentra un medio adecuado, ¿sí? Y Jesús era dueño de todos los conocimientos, con una gran evolución podía manipular todos los elementos de la naturaleza y además contaba también con esos fluidos de sus apóstoles que también eran mediums, ¿verdad? Y que daban esos fluidos para que él se pudiera materializar. Entonces, además, la conducta de Jesús en estas apariciones, después de su crucifixión, fue totalmente diferente a la conducta cuando él estuvo encarnado antes de la crucifixión. Él no aparecía y desaparecía, lo que nos da una prueba de que no era el mismo Jesús con su cuerpo, o sea, encarnado, sino era Jesús ya desencarnado. ¿Qué pasó con su cuerpo? Que hay muchas teorías, que hay muchas situaciones, pero pudieron pasar muchas cosas, ¿sí? Desde desaparecerlo él mismo para que él y todos los espíritus que le acompañaban, todos esos espíritus superiores que le acompañaban en su misión, desaparecerlo, ¿sí? Es que eso se puede hacer, ¿sí? Para que no fuera objeto de culto. O también pudo ser escondido por sus amigos, digamos, no necesariamente sus apóstoles, José de Arimatea o Nicodemos, que conocían que los judíos, después de crucificar a una persona como tenían a Jesús, un revolucionario, una persona que se oponía a las reglas que ellos dictaban, hacían otra situación fea, que era que invadían su sepulcro y ataban ese cuerpo a unos caballos y recorrían toda la ciudad para desmoralizar aún más a todas las personas que fueran seguidores de ese revolucionario. Entonces, como para dar un escarmiento a que las personas no siguieran más a esa persona que fue ajusticiada. Entonces, pudo ser por protección también, para que no se hiciera esa situación tan fea con el cuerpo de Jesús, que fue escondido y no le dijeron su paradero a nadie, ¿sí? Pero definitivamente ese no era su cuerpo material, el mismo cuerpo que
había interactuado con sus discípulos. Era su espíritu que tiene la posibilidad de materializarse y por eso quedaban en ese periespíritu, en ese cuerpo espiritual, aún las huellas de sus heridas, ¿sí? Sus heridas en las manos, en los pies y la llaga en su costado, que fue con la que él animó a Tomás de que metiera el dedo en su llaga. Entonces, y fíjense, desaparecía. En Emaús, desaparecía, aparecía, desaparecía. Allá en Jerusalén, perdón, en Galilea, también desapareció. Aparecía y desaparecía para el momento de la pesca, de la última pesca milagrosa, ya como espíritu, Jesús. Entonces Jesús, el principio, Jesús como muerto se comunicó con los vivos en forma semipermanente por 40 días desde Jerusalén hasta Cafarnaúm. Entonces, ¿por qué temer al espiritismo si el mismo Jesús nos dio la prueba de la inmortalidad del alma? Primero comunicándose él con muertos, con Moisés y Elías, y después como muerto comunicándose con los vivos, entre comillas. ¿Sí? Porque ni él estaba muerto, ¿cierto? Y pues todos estamos vivos realmente. Bueno, vamos con el sexto principio de por qué no debemos temer al espiritismo. El espiritismo nos libera, buscar la verdad os dejará libre, con la revelación de la reencarnación y no recuerda las enseñanzas de Jesús a este respecto, y con esto la moral cristiana cobra sentido. Entonces, de los cristianos, digamos, de las personas que seguimos a Cristo aquí en la tierra, ninguna religión hasta ahora, ninguna religión cristiana ha aceptado la reencarnación. La única que no es una religión, sino una revelación, que es diferente, ¿sí? La revelación espírita sí es la única cristiana, una revelación cristiana también, que no surge del cristianismo, pero que se dice cristiana porque se basa en la moral cristiana, ¿sí? Es diferente. Es la única que nos sanciona la reencarnación, muy a pesar de que Jesús habló en el Evangelio sobre la reencarnación. Lógicamente no con esa palabra, porque esa palabra surge mucho después, pero sí con el concepto de la transmigración del alma, ¿sí? Cuando le dice a Nicodemos que os es necesario nacer de nuevo, ¿sí? Y cuando en dos oportunidades nos dice, y aquí por eso están las fotos de Juan el Bautista y de Elías, en dos oportunidades nos dice que Juan el Bautista era el mismo Elías que debía venir. Esto está, esas dos citas de los evangelios están en el capítulo 4 del Evangelio según el Espiritismo, el que lo quiera buscar. Entonces, dicen dos oportunidades. Primera, ahí, por eso quise relatarla, lo que pasó después de que descendieron del Tabor. Él ascendió con Pedro, con Juan, y si no estoy mal, con Santiago. A veces llevaba a Santiago, a veces llevaban a Andrés. No, para todas estas reuniones importantes no llevaba a todos sus apóstoles, porque él sabía muy claro quiénes tenían una mayor convicción y quienes tenían dudas. Como pasa también en las reuniones espíritas, que no debemos invitar personas nuevas, neófitas, o personas que son muy, que todo lo cuestionan, que todo lo dudan. Entonces, no, ¿por qué? Porque dañan cualquier manifestación espiritual. Entonces, Jesús solamente se llevó a Pedro, a Juan y creo que a Santiago o Andrés, no sé, los más íntimos. Para el Tabor solamente se llevó también a los más íntimos para orar en el Huerto de los Olivos. Entonces,
porque consideraba que no todos podían aportar para que se dieran esas manifestaciones. Entonces, la reencarnación nos habla Jesús de la reencarnación de Juan el Bautista en dos oportunidades, ¿sí? La reencarnación de Elías, perdón, como Juan el Bautista. Y nos habla también a Nicodemo les habla de que os es necesario nacer de nuevo. Pero donde sí queda claro completamente el tema de la reencarnación es en la revelación espírita, en el espiritismo, y de una forma racional. En el libro de los espíritus se nos queda completamente claro que no podemos reencarnar en animales, que es el concepto de la metempsicosis que se maneja en la India. Porque allá también se le dio al pueblo una doctrina diferente. Los grandes directores de ese pueblo manejaban una doctrina y al pueblo le entregaban otra doctrina más conveniente para manejarlos, para manipularlos, ¿sí? Y no se les dio al pueblo se le dio la doctrina de la reencarnación solamente en seres humanos. Entonces ellos allá tienen una confusión con respecto a esto. Pero en el espiritismo está totalmente racional que solamente reencarnamos en la especie humana. Y aquí está la cita, y una de las citas. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. ¿Sí? Esta es la otra en Mateo 11:19, en la versión de Reina Varela. Entonces está clarísimo. Si queréis recibirlo, Juan el Bautista, él es aquel Elías que había de venir. O sea, está diciendo Jesús que sí se cumplió la profecía de que Elías iba a preparar el camino, iba a ser la voz que proclama en el desierto, que iba a abrir el camino. Y fíjense, también en el momento, en uno de los evangelios, cuando habla del nacimiento de Juan el Bautista, y que se habla de Zacarías, de su papá, que creía que no podía ya tener un hijo porque él estaba viejo, porque Isabel también estaba vieja, y el ángel, creo que era Gabriel, ángel Gabriel, le dice que por esa duda vas a dejar de hablar, ¿sí? Y le dice también, el ángel Gabriel le dice que ese niño vendría con el espíritu de Elías. Entonces, en tres oportunidades de los evangelios se nos está hablando, dos veces Jesús y el evangelista cita al ángel Gabriel que le dice a Zacarías que ese niño vendría con el espíritu de Elías, Juan el Bautista. Entonces, aun cuando, repito, Jesús habla de la reencarnación, los evangelios hablan de la reencarnación, los antiguos judíos creían que un profeta podía regresar, ¿sí? Lo que no sabían era la manera como lo podía hacer. Miren que Nicodemo, que era todo un sabio, le dice, pero ¿cómo un hombre viejo puede entrar otra vez al vientre de su madre? Cuando Jesús le dijo que os es necesario nacer de nuevo. Entonces, ellos no tenían claro de qué forma se podía reencarnar, pero Jesús lo sancionó. Jesús se reafirmó en esto, ¿sí? Bueno, entonces el espiritismo nos libera con la revelación de la reencarnación, ¿sí? Y dice un mensaje muy hermoso en el del Evangelio según el espiritismo, que la reencarnación es la segunda palabra del alfabeto divino, ¿sí? Que Jesús fue el maestro del amor. Jesús nos dejó claro el amor, ¿sí? Y nos da la clave del amor. Lo decíamos en una charla hace poquito, ¿sí? Cuando decía con esa lógica que
si le hacemos bien a los que nos hacen bien, no tenemos ningún merecimiento, porque los malos también le hacen bien a los que le hacen bien. Que si queremos ser discípulos de él, de Jesús, tenemos que hacerle bien a los que no nos hacen bien. ¿Sí? Entonces, él nos dejó bien claro el tema del amor. Y en la reencarnación solamente lo dejó allí, aunque lo dio el ejemplo de Juan el Bautista y de Elías. Pero lo dejó allí, no lo desarrolló. Pero el espiritismo sí. El espiritismo, que como vamos a ver más adelante, en un principio más adelante, él nos promete que va a complementar sus enseñanzas. Entonces el espiritismo, ¿por qué no debemos temer al espiritismo? Porque el espiritismo nos revela y nos explica con muchos ejemplos la reencarnación y el porqué de la reencarnación y la justificación de la reencarnación. Y como ya hemos visto, nos dan muchos ejemplos de personalidades que han reencarnado en este mismo planeta. Entonces, vamos a seguir. Punto 7. El espiritismo nos prueba la inmortalidad del alma, nos las comprueba, ¿sí? ¿A través de qué? Del laboratorio de la mediunidad. A través del laboratorio de la mediunidad. Y es precisamente por eso que aquí está una foto, porque también se podría decir, ¿no? Porque el único, algunos en su ignorancia dicen que el único que desapareció después de la muerte fue Jesús. Y bueno, esto es totalmente ignorancia, porque los mismos evangelios aparecen Moisés y Elías, ¿no? Hablando con Jesús, como lo dice el evangelista, ¿verdad? Moisés y Elías hablando con él, ¿sí? Y visible a todos ellos, tanto que Pedro propone, Señor, vamos a hacer una casa aquí para Moisés, para Elías y para ti. Vamos a hacer una choza, o sea, es que es totalmente visible, o sea, que esos espíritus están materializados allí también. Entonces, aquí vemos a un investigador inglés, Sir William Crookes, y se llama Sir porque fue por la reina de Inglaterra, no sé si fue la reina Victoria, no sé, por la reina de Inglaterra fue nombrado Sir, o sea, caballero. Por 2 años estuve investigando la medium Florence Cook, y la medium Florence Cook en un laboratorio totalmente controlado por él para que no hubiera ninguna manipulación de la medium, se materializa esta chica, Katy King. Estas son fotos. Ya había surgido la fotografía en Europa, y Sir William Crookes toma muchas. Allí en internet pueden buscar muchas fotos del espíritu Katy King. Aquí está al lado de él, materializada. Y completamente diferente en sus rasgos a la medium Florence Cook. Florence Cook está por allá atrás, tirada, en trance, y aparecía ella. Y así como aparecía, se desaparecía. O sea, era una materialización. Así también, por decir algunas, porque hay muchos trabajos. Gustavo Geley también, un investigador francés también, Gustavo Geley, él viaja a Varsovia también y hace unas manos en parafinas que materializa el medium Frane Kloski de diversos espíritus, ¿no? Y en esas manos están hasta las huellas digitales de esos espíritus materializadas en parafina. Ningún hombre podría meter una mano en parafina ardiendo y quedaron los moldes. Desgraciadamente, Gustavo Geley, que se puede considerar un mártir de la investigación espiritual, muere en un accidente aéreo, pues después de venir de hacer estas investigaciones con este medium Frane Kloski. Y bueno, ahí quedan muchas de esas manos en parafinas que él había
por lo menos en ese viaje. También tenía con otros medium también. Entonces, y estas son pruebas tangibles, ¿no? De una fotografía y unas manos en parafinas no se pueden hacer fraude. Pero todos los tipos de mediunidad que existen y todas las comprobaciones que hemos tenido nosotros, los asiduos a los centros espíritas, los estudiantes de la mediunidad, los desarrolladores de la mediunidad o los mediums ya desarrollados, todas las comprobaciones que hemos tenido en estas reuniones sobre la inmortalidad, los testimonios con nuestros familiares, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, que solamente nosotros podemos conocer características especiales de ellos y que hemos tenido esa bendición de tener la prueba de la inmortalidad del alma a través de la mediunidad. Personas que no han estudiado absolutamente nada, sino que desde que nacieron están viendo los espíritus, como Chico Xavier, como Divaldo Pereira Franco, que desde niños ven espíritus. Ya después fue que ellos estudiaron, pero eso fue algo completamente natural, la mediunidad. Entonces, ¿por qué no temer al espiritismo? Porque el espiritismo a través de la mediunidad, nos da la prueba. Y acuérdense de todo lo que hemos dicho. Jesús nos decía, buscar la verdad y ella os hará libre, ¿sí? Tienen vista y oído, no ven, no oyen. Entonces tenemos que investigar, tenemos a la mano estas pruebas que nos da el espiritismo, que hacen que nuestra fe todavía sea más fuerte, ¿sí? Una fe sobre una roca, ¿sí? Que ningún cataclismo va a quitar. Las pruebas de la vida, las situaciones de la vida, no nos van a quitar esta fe porque es sólida, ¿sí? Bueno. Octavo, el espiritismo va de la mano con la ciencia. Esta es otra razón para no temer al espiritismo. Todo lo que han dicho los espíritus superiores en los diferentes libros de la codificación están siendo comprobados hoy por la ciencia, por las universidades del mundo. ¿Sí? Lo que hablamos de la reencarnación, que por revelación tenemos el concepto de que nuestra alma transmigra de cuerpo a cuerpo. Entonces, eso lo está comprobando en la Universidad de Virginia, Jan Stevenson, un investigador canadiense, con casos de niños que recuerdan espontáneamente sus existencias anteriores y con datos comprobables. Estos más de 2.500 casos, Jan Stevenson y su continuador Jim Tucker en la Universidad de Virginia han demostrado la inmortalidad del alma con marcas de nacimiento, con recuerdos espontáneos de los niños de sus pasadas existencias. Y otros investigadores más, no son los únicos, ni es la única universidad, la Universidad de Islandia también, y otras universidades en Europa. Brian Weiss, también un psiquiatra, quien era incrédulo o agnóstico, también en su laboratorio a través de la hipnosis comprobó la reencarnación a través de recuerdos espontáneos de sus pacientes de pasadas existencias. Muchos libros tiene Brian Weiss, muchas vidas, muchos maestros, uno de ellos, pero son muchos donde él se convenció. También, por supuesto, de la Universidad Monte Sinaí y del Hospital Monte Sinaí de Florida. También un académico. Raymond Moody, médico, también. Muchos casos de experiencias cercanas a la muerte donde las personas estaban clínicamente muertas. Por eso tenemos la foto aquí del túnel o esta aparición del túnel, porque él, en muchos casos, las personas decían ir a pasar por un túnel. Por eso ha quedado
esa frase, la luz después del túnel, ¿no? Ya se ha vuelto muy popular esta frase de la luz después del túnel, donde, bueno, una cantidad de experiencias que tuvieron sus pacientes, y él tomó unos parámetros, cosas que se repetían, como que después no le tenían miedo a la muerte, como que después las personas después de venir de esas experiencias cercanas a la muerte, decían que veían el túnel, que veían familiares que le decían todavía no es tu momento, ¿sí? Y todo eso vida después de la vida, creo que se llama el libro de Raymond Moody, un gran investigador, ¿sí? Que revolucionó la ciencia también, ¿sí? Entonces la ciencia tradicional, la ciencia de academia no le ha dado todavía el sí definitivo a la reencarnación, pero muchos científicos, muchos investigadores, por sus propias experiencias, han publicado estos libros. Elizabeth Kubler-Ross también, una investigadora con todos los títulos, con todos los doctorados, esta iniciadora de la tanatología, con niños, con mayores, con ancianos, y ella misma comprobó con su propio caso, experiencias cercanas a la muerte, la existencia de la vida después de la muerte. Increíble, increíble todas las deducciones, todos los hallazgos de Elizabeth Kubler-Ross, y muchos más. Eben Alexander, que también lo cita mucho Rivaldo Pereira, que fue profesor de neurocirugía en Harvard por 10 años. Tuvo una experiencia él también. Él como experto en cerebro y con una enfermedad grave que tuvo en su cerebro, una meningitis creo que se llama, donde él recordó experiencias allá, más allá, en el mundo espiritual, y él como experto en el cerebro, con esa meningitis severa que tuvo, él dice que su cerebro estaba prácticamente destruido, que su cerebro no podía crear esas imágenes que él percibió del mundo espiritual. Estuvo clínicamente muerto, en coma. Incluso tuvo una comprobación de una hermana biológica, que había sido adoptado, una hermana biológica, que la vio allá y que después, cuando regresó de esa enfermedad, de esa meningitis, él la vio en una foto y comprobó que era el mismo ser que había visto en ese trance de su periodo en que estuvo prácticamente en estado vegetal. Entonces, son muchos. La ciencia entonces le está dando un espaldarazo a todo lo que nosotros encontramos como la revelación espírita o el espiritismo. Ahora, me parece muy interesante, y lo he extraído 100% del mismo Kardec, de este libro, El espiritismo en su más simple expresión. El espiritismo es un auxiliar de la religión. O sea, el espiritismo no vino a destruir la religión, vino a ser un soporte, un apoyo de la religión. ¿Sí? Perdón. Entonces, y dice así Kardec acá, en este libro, El espiritismo en su más simple expresión. Dice, el espiritismo no se dirige a los que tienen fe y se sienten satisfechos con ella. O sea, ese no es a las personas a las que nosotros más nos debemos dirigir. Si está fe, si tiene su fe, ¿por qué vamos a discutir? ¿Por qué vamos a tratar de convencerlo de lo contrario? Si eso le hace bien, si eso le hace ser una mejor persona, maravilloso. El mismo espiritismo dice que el espiritismo no salva, que es la caridad la que salva, ¿sí? Sino a la numerosa categoría de los inseguros e incrédulos. O sea, el que tiene una seguridad de su fe, que no duda, que no vacila, y eso lo hace ser mejor. No se los quita a la iglesia,
pues están separados de ella moralmente en todo o en parte. Por el contrario, los hace andar las 3/4 partes del camino para que ingresen en ella, para que regresen a la iglesia. Compete a la iglesia hacer el resto, ¿sí? Y tengo una anécdota de una persona que por varias semanas asistió al centro espírita, ¿sí? Y un día me dijo, muchas gracias por todo lo que me has dado, o por todo lo que me han dado en estos días. Yo voy a regresar con mi mujer, voy a regresar a mi iglesia. Me has ayudado a entender en lo que yo creía, a tener más seguridad. Entonces, todo lo que dice Kardec es real, es cierto, ¿sí? Y esa persona, pues no he sabido más de ella, de esa persona, pero me imagino que lo que aprendió acá dentro del espiritismo lo hizo regresar con más fe a ese culto que tenía él con su esposa y que tal vez no la había acompañado más y no sé, no sé la intimidad de qué pasó, pero que gracias al conocimiento que recibió dentro de la doctrina espírita, de la revelación espírita, del espiritismo, lo hizo fortalecer su fe, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace el espiritismo. Le hace un bien a la religión, no le hace un mal, ¿sí? Ahora, si ya la persona se siente tan plena, como nos ha pasado a muchos, tal vez, tan plena con los estudios, con las acciones que hacemos dentro del movimiento espírita, que cree no necesitar ir a más ningún culto religioso. Pues maravilloso, maravilloso, también. En ese sentido, el espiritismo no es una religión, pero religa en el sentido de que une al hombre a Dios. O sea, el concepto etimológico de la religión sí lo hace el espiritismo, que es religar, unir el hombre a Dios, ¿sí? Y si las personas que militan la doctrina creen no necesitar más porque sienten que han adorado a Dios dentro de las reuniones espíritas, entonces, maravilloso también, ¿cierto? Bueno, y por último, terminamos con este. Entonces, sí, la cita de Jesús dice, más el Consolador, que para nosotros es el espiritismo, él os enseñará todas las cosas, y están los libros mediúnicos que hablan sobre Jesús. Pero vamos a ver la cita completa. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto está en Juan 14:26 de la versión de Reina Varela. Entonces, sabemos que después de la desencarnación, de la partida de Jesús, hubo una manifestación espiritual importante, lo que se ha llamado Pentecostés, ¿sí? Pero que, a pesar de que ahí hubo una manifestación espiritual importante, los apóstoles hablaron en lenguas y todo eso, en lenguas que ellos no conocían, que sabemos que eso es uno de los tipos de mediunidad. Entonces, pero a eso no se refería Jesús. Lógicamente que sus apóstoles iban a estar acompañados, ¿sí? Pero lo que se refería a Jesús, mire, él enseñará todas las cosas. Ese Espíritu Santo, ese Consolador, os enseñará todas las cosas. Ese Pentecostés no les enseñó todas las cosas a los apóstoles, ¿sí? Y os recordará todo lo que yo os he dicho. O sea que Jesús, en esa predicción, en esa profecía, entendía que el ser humano iba a necesitar que se le recordara, perdón, todas las enseñanzas que él les había dado y que se le enseñaran otras cosas que él no les había dicho. Y fíjense, ese Espíritu Santo en Pentecostés
no les enseñó cosas diferentes. Además de ciertas situaciones que ellos tenían en sueños y todo ese tipo de revelaciones normales, pero ellos se basaron, fueron las mismas palabras de Jesús en todo. Entonces, entendemos nosotros que el mismo Jesús, que es el padre de todas las religiones existentes, de todas las religiones cristianas existentes, entonces promete el espiritismo. Entonces, ¿por qué le vamos a tener miedo al espiritismo si el mismo Jesús lo promete su presencia, este consolador? ¿Sí? Y podemos ver que en muchos libros espíritas, muchos libros recibidos mediúnicamente, como Jesús en el hogar, recibido por el medium Chico Xavier, a través del espíritu Nello Lucio, Buena Nueva, recibido por Chico Xavier, a través de Humberto de Campos, la serie de Divaldo Pereira Franco y el espíritu Amelia Rodríguez, la serie de Emanuel y Chico Xavier, el libro Ave Luz, del medium Joao Núñez. Y bueno, todos estos libros nos enseñan pasajes de las conversaciones de Jesús con sus apóstoles. Entonces nos está complementando, nos está enseñando todas las cosas, porque no solamente todas las cosas son las que estaban en los evangelios, sino otras ocultas en ese momento, pero que hoy se han revelado a la luz gracias a la mediunidad, que dijimos que era el laboratorio donde se comprueba la inmortalidad del alma. Pero no solamente de las enseñanzas de Jesús. Fíjense, por ejemplo, este libro A Camino de la Luz, del medium Chico Xavier y de el espíritu Emmanuel, donde nos revela en este libro la historia de la humanidad desde el punto de vista espiritual. ¿Y quién fue esa civilización adámica que aparece allí en una historia de Adán y de Eva y todo eso? ¿Quién es esa civilización adámica? O sea, y la historia de la humanidad desde el punto de vista espiritual, a camino de la luz. Y en la Génesis, Kardec interpreta los 6 días de la creación como 6 etapas de la humanidad que están grabadas en las capas geológicas. No son 6 días. ¿Sí? Entonces, revela muchas más cosas el espiritismo, muchas más cosas de las enseñadas por Jesús, muchas más cosas de las enseñadas por lo que se dice en el Antiguo Testamento, interpreta muchas otras cosas, le da luz a muchos principios. Entonces, por eso no debemos temer al espiritismo, porque nos estamos perdiendo voluntariamente de conocer muchas más cosas que van a fortalecer nuestra fe. Por su atención, muchas gracias. Si hay algo que quieran decir, opinar, preguntar, aportar, con mucho gusto. No, yo lo que puedo decir es feliz noche para todos. Muy buena tu disertación, Abel. Muy bien llevada sobre la historia. ¿Cómo la llevaste tú? ¿Cómo se fundamentó el espiritismo? Muy clara tu disertación. Te felicito. Gracias, Roger. ¿Alguien más quiere decir algo, preguntar algo, aportar algo? Bueno, si no hay más, entonces vamos a hacer el